Planillas. Tenemos acá, hemos iniciado con lo que es la planilla de sueldos. Habíamos determinado lo que es la antigüedad de los trabajadores, sus días trabajados. Hemos hecho el cálculo de los días hábiles que trabaja la empresa, que son los días que la empresa funciona y trabaja en realidad, que había sido de lunes a viernes, 7,5 horas, 7 horas y media, y los sábados 5 horas. ¿No es cierto? En total, si trabaja de lunes a viernes 21 días y sábados 4 días, suman 25 días hábiles y en las horas trabajadas será 177 horas y media, lo que en el mes de agosto se habría trabajado. Con esta información hemos calculado el haber hora de Germán, de Raúl y de Fernando. Y ahora vamos a ir calculando otros ingresos que corresponden a la planilla de sueldos. Entre esos ingresos adicionales tenemos el bono de antigüedad. ¿Sí? El bono de antigüedad, en todo caso, es una compensación económica a la fidelidad o lealtad que tiene el trabajador con la empresa, que se va premiando en base a un porcentaje en función a la antigüedad. Es decir, mientras más años tienes, más elevado es el porcentaje que te corresponde de bono. Entonces, hay que recalcar que en el caso del bono de antigüedad, una escala diferente a la que nos da la normativa laboral es válida siempre y cuando el beneficio para el trabajador sea mejor al de la escala original. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando un trabajador tiene una tabla de bono de antigüedad que la empresa lo ha creado de manera independiente, es decir, una empresa crea su tabla de antigüedad propia, es válida esa tabla siempre y cuando los pagos del bono sean iguales o mejores a los que dispone la ley. Entonces, ese es un caso que hay que tomar en cuenta. O sea, yo como empresa puedo crear mi propia tabla de bonos de antigüedad, sí, pero esa tabla en ningún momento puede ser perjudicial para el trabajador, es decir, que le pague menos. Pero si en la tabla le paga lo mismo o un poco más, entonces es válido. No se olviden que todo beneficio que va al trabajador es legal, pero todo aquello que perjudique al trabajador, entonces es cuestionable. Hay que tener cuidado con eso. Muchas empresas manejan su propia escala de bonos de antigüedad, pero se toma el cuidado de que esa escala no vulnere ningún derecho laboral. Y eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Con respecto a lo que es los bonos de antigüedad, tenemos que ir viendo que hay diferentes cálculos, diferentes escalas que podemos ir aplicando. Vamos a traer un ejemplo. Ok. La escala del bono de antigüedad, vamos a utilizarlo acá como un dato. Tenemos de 2 a 4 años de antigüedad, 5%. De 5 a 7 años, 11%. De 8 a 10 años, 18%. De 11 a 14 años cumplidos, 26% es el bono de antigüedad. De 15 a 19, 34%. De 20 a 24 años, 42%. Y de 25 años en adelante, 50% sería la tabla del bono de antigüedad. Eso vamos a aplicar a nuestros datos, según los años de antigüedad que tienen nuestros trabajadores. Y vamos viendo qué porcentaje les corresponde. En el caso del gerente, el gerente tiene una antigüedad de 19 años. ¿Cuánto por ciento le corresponde al gerente según su antigüedad en porcentaje?
el bono. $34%, Luis. Correcto. Para 9 años, 18%. 18%. 20 años, 42%. 42. 22 años, también 42. 31 años ya es 50%. Y 14 años, 26%. Entonces, solo es ubicar en la tabla de antigüedad cuánto por ciento les corresponde. Entonces, puedes anotar ese porcentaje o directamente aplicarlo. Yo lo estoy anotando simplemente para explicarlo, para mostrar. Entonces, tenemos el bono de antigüedad. ¿Sobre qué base se calcula el bono de antigüedad? Sobre 3 salarios mínimos nacionales. Actualmente el salario mínimo nacional es 2.164 desde el 1 de mayo del 2021. Multiplicado por 3, ¿cuánto sería la base para el bono de antigüedad? ¿6.000? $492. 492. 3 salarios mínimos es la base. Entonces, lo que tenemos que hacer es a los 6.492, que son 3 salarios mínimos, aplicar el porcentaje del bono de antigüedad. Y nada más, eso es el bono de antigüedad. Ahora, hay que tener cuidado con lo siguiente. En algunas instituciones, el bono de antigüedad se aplica sobre un salario mínimo. ¿Pero qué tipo de instituciones? Las instituciones sin fines de lucro. No dije que en todas, pero en algunas instituciones que son sin fines de lucro, es decir, que no buscan la utilidad, no son empresas privadas, son empresas públicas, el bono de antigüedad está permitido pagar sobre un salario mínimo. De ahí que muchas veces, a veces me consultan y me dicen, donde yo trabajo me pagan incorrectamente el bono de antigüedad porque solo me pagan sobre un salario mínimo. Y le preguntas, ¿dónde trabajas? Trabajo en una iglesia. Pues las iglesias son instituciones sin fines de lucro. Es válido eso. Trabajo en una fundación. Las fundaciones son sin fines de lucro. Las empresas públicas son sin fines de lucro. Aunque algunas empresas públicas sí pagan sobre 3 salarios mínimos. Por eso dije algunas, no todas. Depende cómo los trabajadores han hecho prevalecer sus derechos, ¿no? En ciertas empresas. Pero no se extrañen con esto. En algunas instituciones públicas, llámese alcaldías o unidades dependientes o unidades desconcentradas que dependen de un presupuesto de la gobernación de la alcaldía, el bono de antigüedad es sobre un salario. Pero en una empresa privada no. Es sí o sí sobre 3 salarios mínimos. Y lo que estamos calculando es el costo de producción de una empresa industrial, o sea, de una empresa privada. Por ende, el bono de antigüedad es sobre 3 salarios. Sobre 6.492, 34%. El 18% es 1.168. 42%, 2.726,64. Para Germán, lo mismo. 50%, 3.246. Y el 26%, 1.687,92. Simplemente aplicamos estos porcentajes a la base que son 3 salarios mínimos nacionales. ¿Sí? Sobre el bono de antigüedad, tal vez alguna consulta o consideración o alguna inquietud que podamos ir aclarando. Ojo que es a partir de los 2 años, ¿no? La escala. Entonces, si una persona cumple 1 año de antigüedad, todavía no tiene acceso al porcentaje del bono de antigüedad, que es la escala que se aplica en nuestro país. A no ser que su empresa aplique otro tipo de escalas. En ese caso, sí. Podría ocurrir que sí paguen desde el primer año, pero eso depende de la empresa. Ahora,
Tenemos horas extras. A ver, con respecto a las horas extra, a modo de solo recordar, no tanto así profundizar, tenemos que entender qué son las horas extra. Primero, las horas extra tienen requisitos a cumplir. El primer requisito y el más importante es que para ser cuantificado como horas extra, tiene que estar autorizado por el personal competente de la empresa. Vale decir, ¿quién es o cuál es el cargo que autoriza la realización de horas extra para que se pague? El gerente general, perfecto. Si el gerente no ha autorizado, esas horas extra no se pagan. Entonces, no puede ocurrir que una persona que no tiene la autorización ordene hacer horas extra. Digamos, tenemos un gerente y un jefe. El jefe no tiene esa potestad de autorizar horas extra, pero manda al personal y les dice tenemos que hacer horas extra. La empresa no está obligada a cancelar esas horas extra. ¿Por qué? Porque el jefe no tiene esa competencia de autorizar la realización de horas extra. Y eso hay que tenerlo muy claro. Peor si entre compañeros de trabajo dicen nos quedaremos, nos van a pagar. Ahí no hay. Primero tiene que haber una autorización. Segundo, se debe tener un registro de aceptación y control de horas extras. Es decir, se debe habilitar una pequeña planilla donde el trabajador acepte realizar determinadas horas extra y donde se controle de qué hora a qué hora ha hecho horas extra. Tercer requisito. El empleado es quien decide si acepta o no. No se puede obligar. En todo caso, si la empresa decide llevar adelante horas extra hoy, por ejemplo, y un trabajador dice yo tengo otras ocupaciones, no está obligado a hacer horas extra, porque es de libre aceptación, no es imposición. Cuarto, no se debe exceder el equivalente a 10 horas en jornada normal. Pongamos, si trabaja la empresa hasta las 6 de la tarde y son 8 horas de trabajo, máximo puede hacer 2 horas más de horas extra. O sea, 2 horas más hasta las 8 de la noche, para que la jornada sea 10 horas y no hacer 24 horas. Por un tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Una persona tiene un cierto nivel de rendimiento. Entonces, en demasiadas horas puede cometer errores, que pueden ser incluso fatales en una jornada laboral. Entonces, hay que tener cuidado con que la empresa no exceda de las 10 horas en la jornada de trabajo, incluido las horas extra. 8 horas de trabajo normal, más 2 horas de trabajo como horas extra, ahí tendríamos 10 horas. Si la empresa trabaja 7, puede hacer 3 horas extra. Depende. Y otro requisito, no son horas extra las reposiciones de horas por permisos o daños ocasionados. Aquí falta daños ocasionados. A ver, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que si una persona, por decir, en la mañana pide permiso 4 horas, puede reponer con horas extra en las tardes. Hoy 2 horas, mañana 2 horas y con eso se compensaría el permiso. Entonces se compensa hora con hora. No puede ocurrir lo siguiente. A ver, pongamos ese hipotético caso. Que la persona diga, pida permiso. Digamos, pide permiso desde las 8 de la mañana hasta las 12. Tiene permiso para arreglar un asunto personal. Es un permiso que no se paga. Ha ido a arreglar un asunto personal en el colegio de sus hijos. Perfecto. No debería de pagarle estas 4 horas. Pero como la empresa le da permiso, tiene 2 opciones. O le descuentan las 4 horas o lo compensa con trabajo. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajador dice, ok, trabajamos desde las 14 horas, ha vuelto a las 2 de la tarde y ha trabajado hasta las 6 de la tarde? Ahora sí ha trabajado 4 horas.
sea, de una jornada de 8 horas, solo ha trabajado 4 horas. Y nos dice, y se le ocurre, en su inocencia, decirnos, me voy a quedar hasta las 20 horas. A ver, se queda hasta las 20 horas. ¿Cuántas horas más ha trabajado? 2 horas. Y nos dice, como son horas extra, multiplicado por 2, son 4 horas lo que habría trabajado. Porque las horas extra es el doble. Ahí ya tenemos una incongruencia. Porque las horas extra, cuando se trata de reposiciones, no se cuantifican como horas extra. ¿Me entienden? Entonces, esta situación no es válida. Porque primero, estás reponiendo las 4 horas que no ha trabajado. Las horas se reponen con horas. O sea, si has pedido permiso 4 horas, tienes que reponer con 4 horas. Así de simple. Así de simple es esto. Lo otro, cuando ocasionan daños. Así, ¿qué pasa si esa persona daña la producción que ha demorado 4 horas? Por decir, toda la mañana ha trabajado en unos productos y al final se ha equivocado en la elaboración de esos productos. Lo ha hecho mal y tiene que arreglarlo. Esas 4 horas que ha perjudicado en la producción también los puede reponer para que no se le descuente con horas adicionales. Pero igual sería horas con horas. Entonces, a eso se refiere con reposiciones tanto de permisos o daños ocasionados. Ahí no entra el criterio de el doble. Pero si es un trabajo adicional por solicitud del personal competente para realizar un trabajo adicional, ahí sí se considera horas extra. Pero si estás reponiendo algún permiso o algún daño, no se computa como horas extra. Ahora, hay dos tipos de horas extra. Las horas extra que se pagan el doble, si es que es en jornada normal. Entiéndase por jornada normal. Su jornada normal de la empresa es de lunes a viernes. Incluso los sábados. O sea que si se queda a trabajar horas adicionales fuera de horario de lunes a viernes o incluso los sábados, eso es su jornada normal. Porque la empresa trabaja de lunes a sábado. ¿Qué día descansa? Descansa los domingos. Ahora, si le hacen trabajar los días que es su jornada de descanso, ahí se paga el triple por cada hora trabajada. Vale decir, si yo trabajo 1 hora, me tienen que pagar el equivalente a 2 horas en jornada normal. Y si me hacen trabajar en domingo, por cada hora me tienen que pagar el equivalente a 3 horas. Ni más ni menos. Eso es lo que ocurre con las horas extra. Jornada normal se refiere a los días de trabajo y jornadas de descanso, los días que descansa el trabajador. En este caso, la mayoría descansa domingo. Pero puede ocurrir que en alguna empresa, por los turnos de trabajo, el día de descanso sea lunes, o martes, o miércoles, o jueves. Si te hacen trabajar en tu jornada de descanso, es el triple. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto de las horas extra? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Creo que no. Entonces, veamos cómo tenemos nuestros datos. Acá tenemos horas extra normal, o feriados también, por si acaso, se paga doble, y las horas extra de jornada de descanso. En la empresa nos dice, tenemos los datos acá, horas extra normal. Eso va a venir acá.
Horas extra normal. Por si acaso, los únicos que pueden realizar horas extra con derecho a remuneración son los obreros. Si el personal administrativo o el personal de confianza, como almacenero, control de calidad, trabajan tiempo adicional, no se debe pagar horas extra. Lo que se hace en esos casos es realizar una compensación económica adicional, pero no plantearlo como horas extra. Porque el hecho de plantear horas extra genera jurisprudencia laboral. ¿Qué quiere decir jurisprudencia laboral? Derechos laborales. Entonces, si tú le otorgas derechos laborales a alguien a quien no le corresponde por ley, vas a tener que cumplir lo que tú mismo has establecido. Entonces, solo se paga horas extra a los obreros. ¿Y qué pasa si control de calidad o almacén también ha trabajado junto con los obreros un domingo? Pues nada, tienes que hablar con ellos por separado y decir, miren, ustedes les vamos a compensar con un día de descanso o les vamos a dar una gratificación de 300, 400 bolivianos, depende, un monto aleatorio sin cálculo. No calcules en función a un tiempo, porque en el momento que le presentes o establezcas un cálculo, estás generando un derecho laboral. Sí, estás generando un derecho laboral. Y cuando un derecho laboral se establece, se vuelve obligatorio. Y olvídense después de eso. Muchas empresas lamentan hasta hoy que, por ejemplo, el contador o los financieros, si se quedan los días de cierre de balance hasta medianoche, les pagan horas extra, cuando no debería, es su obligación presentar los informes. Pero bueno, cada uno maneja como considere. Por ahora, hablamos lo que dice la normativa. 8 horas. Por mucho que tenga aquí 8 horas, repito, no hagan un cálculo. Negocien una gratificación adicional sin establecer un cálculo para que el trabajador no lo tome como un derecho. Es más, es mejor compensar con otro día de descanso. Es decir, ya has venido el domingo, no vengas el lunes. Y listo. Aunque se tome más horas, pero por lo menos estás evitando la cuantificación de horas extra. Pero eso ya depende de cada uno. 8 horas por 2, 16. Ahí está, estamos duplicando las horas, porque las horas extra normales se paga el doble. Y vamos a multiplicar este equivalente de 16 horas por el haber hora, 52,31. Entonces, nuestro primer obrero, sus horas extra equivale a 836 bolivianos con 96 centavos. Eso es lo que tenemos en el obrero. Entonces, las 8 horas por 2, porque es el doble, 16. 16 horas por 52,31 es sus horas extra. Lo mismo con el siguiente. 16 horas por 50,70, 811,20. Y el tercero, 16 por 30,99, 495,84. Ahí tenemos las horas extra normales. También tenemos horas extra de domingo. Las horas extra de domingo, ¿sí?, se pagan el triple. Y mismo criterio. Si hay otros trabajadores que han asistido a trabajar, pero que no son obreros, no les paguen horas extra. Hagan una gratificación o una compensación diferente, pero no un cálculo. Desde ese punto de vista, ¿cómo vendría a ser esto? Horas extra. Germán, 4 horas, 4 horas. Todos los obreros han trabajado 4 horas. Pero como es en su jornada de descanso, por 3, el triple, se les va a pagar el equivalente a 12 horas. Y eso multiplicamos
el haber hora por 12 horas. 627,72. Del siguiente obrero, 50,70 por 12, 608,40. Y 30,99 por 12, 371,88. Eso es lo que tenemos para los obreros. ¿Alguna consulta acá sobre las horas extra, ya sea en horario normal, feriado o domingos, jornada de descanso? ¿Vamos bien? Ok. Salario dominical. El salario dominical es siempre un motivo de confusión, porque cuando uno lee salario dominical piensa que es el domingo trabajado. Y lo que hay que tener en cuenta es que no es así. El salario dominical es un concepto adicional que premia la asistencia y la continuidad a su fuente laboral a los obreros. En palabras más sencillas, el salario dominical es un bono por asistir a tu fuente de trabajo sin faltar o por no tener faltas durante la semana. Nada más y nada menos. Muchos confunden el salario dominical con el trabajo de horas extra en domingo. Y eso no tiene nada que ver con eso. Las horas extra de domingo se pagan el triple. El salario dominical es un concepto diferente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué consiste el salario dominical? Primero, el salario dominical solo se paga a los obreros. Segundo, si algún obrero falta en la semana laboral, pierde el domingo de esa semana. Y esa falta se reparte entre los que no han faltado. Y los días hábiles son aquellos en los que la empresa funciona o trabaja. Entonces vamos calculando acá un ejemplo y luego vamos viendo, ¿no? Evidentemente, esto es solo para uniformar conocimiento. Esto es tema de costos 1. Pero para uniformar vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos el mes de agosto, desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Ahí está. Vamos a cuantificar los domingos. Acá tengo el justo, el 1 de agosto es un domingo. 1 de agosto, el 8 de agosto es domingo, el 15 de agosto es domingo, 22 de agosto es domingo y 29 de agosto también es domingo. ¿Cuántos domingos son? 5. Aquí está, 5 domingos. 5 domingos. Ahora, feriados. En agosto hay un feriado, que es el 6 de agosto. Aunque no nos interese ese dato, necesito diferenciar. El 6 de agosto era feriado. Hay un feriado. Sábados. ¿Cuántos sábados hay? Acá tenemos un sábado. Vamos a poner con celeste. Un sábado. El 14. Otro sábado. El 21. Y el 28. Hay 4 sábados. Si tengo 31 días y 5 son domingo, tengo un feriado, 4 sábados, serían 21 días de lunes a viernes, lo que ya hemos calculado al inicio de este ejercicio. Ahora, si vemos los días laborales, los días hábiles son 25, porque si trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, son 25 días durante el mes de agosto que se ha trabajado. Eso se llaman días hábiles. Y acá tenemos los domingos. Dicho esto,
La fórmula para el salario dominical es esta. Salario dominical es igual al haber básico dividido entre el número de días hábiles por el número de domingos sin faltas. ¿Cómo se paga el salario dominical? Vean esta semana. Como ejemplo. Si el trabajador falta, por decir, viernes, pierde el domingo. O sea, es por semana. Claro que sí. Veamos esto. La semana del 23 al 29 de agosto. El trabajador asistió lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero sábado se faltó. Entonces pierde el domingo. Así es como se cuantifican los dominicales. ¿Y qué ocurre si falta lunes y falta viernes? ¿Cuántos domingos pierde? ¿Cuántos domingos hay en esa semana? Solo la del 22. Entonces, solo pierde ese domingo. O sea, si en la semana falta un día, pierde el domingo de esa semana. Y para que pierda otro domingo, tiene que faltar en esa semana donde está ubicado ese domingo. ¿Sí? Así funciona. Entonces, los trabajadores tienen que ver qué días han faltado. En función a eso, veamos qué pasaría si ninguno falta. Es un ejemplo. Voy a poner aquí diferentes sueldos. Voy a poner acá 5,200. Vamos a borrar estos datos. Esto va a ser 5,800. Voy a borrar esto. Y un trabajador 3 que va a ganar 4,900. Vamos a borrar estos datos. Casos sin faltas. Si ningún trabajador va a faltar, entonces lo que tenemos que hacer es, primero, ¿cuántos días hábiles son? 25. Esos 25 lo traes aquí. Su haber básico divides entre 25. Y multiplicas por los domingos. Eran 5 domingos del mes. Por 5, 1,040. Y para de contar. El siguiente obrero, 5,800 entre 25. Por 5, 1,160. Obrero 3, 4,900 es su básico. 25 días son los hábiles. Y son 5 domingos. Eso sería su salario dominical. ¿Sí? Haber básico entre 10 hábiles por domingos. Por eso hemos calculado los 10 hábiles. Y por eso hemos cuantificado cuántos domingos tiene el mes, según la realidad laboral. Primer cálculo, sin faltas. Veamos qué pasa si alguno tiene faltas. Veamos acá. A ver, para las faltas, depende. ¿Cuántas faltas quieren que haya? ¿Una o dos? A ver, según lo que me vayan pidiendo, vamos a ir calculando. ¿Qué hacemos? Este obrero, que tenga una falta, dos faltas, ¿cuántas faltas quieren que tenga? 2 faltas. Ya. Dime fechas. Tiene 2 faltas. ¿Qué día lo pongo las faltas? De agosto, ¿no? Porque según eso vamos a cuantificar cuántos domingos ha perdido. A ver, ¿alguna fecha que haya faltado? Un 3 de agosto y un 11 de agosto. Ya, perfecto. Estamos hablando por semana. Si falta el 3 de agosto, pierde el domingo 8 de agosto. Ahí está un domingo que ha perdido. Si el 11 de agosto ha faltado, pierde el domingo 15 de agosto. Entonces ahí están 2 domingos que ha perdido. ¿Cuántos domingos le voy a pagar? El 1 de agosto, el 22 de agosto y el 29 de agosto. 3 domingos se le paga, 2 domingos no se le va a pagar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cómo hago en este caso?
El primer obrero, el mismo ejemplo, tiene 5,200, pero ha faltado 2 días en diferentes semanas, por eso pierde 2 domingos. Tengo que dividir el haber básico entre los días hábiles. Los días hábiles son de la empresa, no del trabajador. Entonces sigue siendo dividido entre 25. 5,200 entre 25. ¿Por cuánto? Aquí es donde ya cambia. Ya no es por 5. ¿Por cuánto voy a multiplicar? 3. Por 3. Por 3. Correcto. Entonces su dominical es 624. Y la normativa sobre el salario dominical me indica que cuando un obrero, en este caso, falta, vamos a ver acá, un segundito, voy a poner los datos. Cuando un obrero falta y pierde domingos, los domingos que ha perdido se deben cuantificar. Es decir, 5,225 por 2. Me sale 416. Esto es lo que ha perdido por concepto de dominicales. Entonces, se debe cuantificar todos los domingos perdidos y eso se debe repartir entre los obreros que no hayan faltado. Por ahora tengo cuantificado, todavía no lo voy a repartir. Veamos qué ha pasado con los otros obreros. No han faltado. Entonces, divido entre 25 por 5. 1,160. Dividido entre 25, 4,900 por 5, 980. Lo mismo que está acá. Pero tiene algo adicional. El dominical que ha perdido el obrero 1 se va a repartir entre 2 obreros. Porque 2 de los obreros no tienen faltas durante el mes. Por ende, eso significa que tenemos 416 dividido entre 2. 208 bolivianos adicionales para el obrero 2 y para el obrero 3. Su dominical va a ser 1,368 y 1,188 ahora. Y del primer obrero se quedaría con 624. Eso es lo que procede con el salario dominical en empresa industrial que tiene obreros, donde se debe cumplir con la normativa. Prueba de ello es que cuando tú mandas tu reporte mensual al Ministerio de Trabajo, hay una casilla que dice salario dominical. ¿No es cierto? Y se tiene que llenar esa casilla calculando el dominical y demostrando que se paga. Si tienes obreros afiliados. Pero ese es nuestro cálculo. Esa es la diferencia entre un salario dominical sin faltas y un salario dominical con faltas. Las preguntas más comunes es, ¿y si se faltan 2 obreros, pues lo entregas al obrero que no ha faltado? Todo se iría para él. Y si se faltan todos, cuando se faltan todos ya no se reparte. El dinero que se descuenta se deposita en una cuenta que es de uso para el beneficio de los trabajadores en algo cultural, social o deportivo. Igual que los descuentos. El dinero no se queda con la empresa. La empresa no puede hacer descuentos y quedarse con el dinero. El dinero va a beneficio de los trabajadores. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre el dominical? Porque van a calcular de la planilla de nuestro ejercicio. Sobre el procedimiento. Haber básico, días hábiles, ya tenemos por si acaso nuestro ejercicio. Va a ser lo mismo, ¿no? 25 días y domingos. ¿Pero hay alguna consulta, alguna inquietud sobre este cálculo del salario dominical? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dime. Dice, yo tengo una consulta. En el caso del obrero 2, el Ya. obrero ha faltado 2 días, ¿no ve? Y se estaría cancelando su falta normal, en lo que le estaría afectando solo serían los domingos, ¿no ve? No. En realidad, el descuento se le hace aquí por las faltas.
en otros descuentos. Se le descuenta y se sanciona las faltas. Aparte, el dominical, no confundamos. El dominical no es parte de su sueldo, sino es un pago adicional a su sueldo. A ver, si no, veamos. Su haber básico, ¿le estoy descontando en algún momento? No, aquí está íntegro. El dominical que está perdiendo, se lo estoy descontando a él. Él lo ha perdido por faltar. Y no me estoy quedando yo como empresa con el dinero. Se está repartiendo entre sus compañeros. Entonces, no le estoy afectando como empresa. Yo no le estoy quitando su dinero. Él solo lo ha perdido algo adicional que podía haber ganado. Pero, ¿y la falta dónde castigamos? En la columna de descuentos. Claro, tiene que tener una sanción, pero eso no se hace en el cálculo de los ingresos. ¿Por qué? Alguien me decía, y muy lógicamente, ¿no? A ver, no entiendo por qué a este trabajador que gana 8.500, pese a haber faltado, le mantengo los 8.500. ¿No debería descontarle aquí? Y la respuesta era antes sí, ahora es no. ¿Por qué no? Porque ante una demanda que ha hecho el seguro de salud a corto plazo, que son las cajas nacionales de salud y las AFPs, porque las empresas hacían el descuento acá, dijeron, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar que hagan el descuento en el haber básico para calcular el total ganado, perjudicando nuestros ingresos? Y tenía razón. Si tú le descuentas aquí, vas a hacer que el total ganado sea menor. Por ende, la AFP y la caja van a recibir menos ingresos. Pero la pregunta es la siguiente. Si un trabajador se accidenta ese día que ha faltado, ¿la caja no lo atiende? O pongámoslo así. Si alguien de la familia del trabajador se accidenta, el día que faltó el trabajador, ¿la caja lo debería de atender o no? Y la respuesta es su obligación. Pero entonces, ¿por qué le restas su aporte? No tiene sentido que le restes acá. Y en una sentencia, ¿sí?, a favor de los entes recaudadores, han dicho no se debe descontar acá. Se descuenta donde corresponden descuentos. Por eso es que va así. Pues primero, el salario dominical que se le está descontando no es culpa de la empresa. Y tampoco le estoy afectando su sueldo normal. El trabajador es quien pierde ese ingreso adicional y prácticamente se lo cede a los compañeros que no han faltado. Primera situación. Entonces la empresa ahí no saca ningún beneficio. Segunda situación. No puedes hacer un descuento en el haber básico antes de hacer todos los cálculos porque estarías afectando a los entes recaudadores como la caja y las AFPs, que ya tienen una sentencia a favor donde se prohíbe hacer eso. Y tiene lógica esa sentencia. Entonces, ni modo. ¿Dónde se sanciona entonces al faltón? Pues en descuentos, que es de 100 vamos a llegar a eso. ¿Ok? Está bien, Lice, gracias. Ya, sí es un poco amplio, pero tiene eso, ¿no? ¿Alguien más tal vez? Lice, una pregunta. El dominical no afecta si la falta es injustificada o justificada, ¿no? Para nada. Lo justificado o injustificado es simplemente una sanción y eso se hace en los descuentos por las faltas, que es más adelante lo que vamos a ver. Por eso no estoy viendo acá. En ningún momento hemos pedido el dato de si es justificado o es injustificado. Solamente vamos a ver si ha faltado, qué día ha faltado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Nada más. Después vamos a preguntar si era justificado o era injustificado. Pero más adelante. ¿Sí? Para el salario dominical, faltar es no asistir a trabajar. Entonces, no importa si tiene permiso, porque está arrestado, porque ha tenido un accidente. Si no es un permiso pagado,
pierde el dominical. Entiéndase por permisos pagados, las vacaciones, ¿no es cierto? Los permisos por paternidad o maternidad y los permisos por incapacidad, por enfermedad temporal o por enfermedad, digamos, de trabajo, donde el médico da una certificación y dice, este trabajador no puede trabajar 3 días. En ese caso sí cuenta como día trabajado porque se le paga esos días que está con baja médica. Pero si ha tenido un choque y está en tránsito declarando, ha pedido permiso, se le entiende, pero no se le paga. Hay una línea muy delgada entre lo que es permitido, o sea, eso siempre me ocurre, ¿no? No sé por qué siempre me dicen, a ver, si una empresa me da permiso porque he tenido una situación personal, pero obviamente que escapa de mi control, como un choque, y estoy en tránsito en este momento declarando porque me han chocado al auto, he tenido un pequeño golpe, pero igual necesito que me devuelvan o arreglemos, estoy en la policía, ¿es entendible esta situación? Yo digo que sí. Desde el punto de vista personal, claro que sí. Pero hablaremos de la empresa. La empresa tiene que pagarle a ese trabajador por esta situación, siendo que no ha estado en la empresa trabajando, y la respuesta es un contundente no, porque no es un problema de la empresa, y eso hay que diferenciar. Muchos creen que porque tienen un problema que es entendible, la empresa debe pagarles ese día, y la empresa no tiene la obligación de hacerlo, salvo que por ley tenga que hacerlo. Por ejemplo, ¿en qué caso sí sería? Se ha accidentado, ha ido al seguro, el seguro le ha emitido un documento que se llama baja médica. Las bajas médicas por ley se pagan y son asumidos por la empresa, porque es un accidente donde existe una baja médica, un certificado médico, y el Código de Seguridad Social habla que las bajas médicas con incapacidad temporal por sí de unos 3 días se deben pagar normal al trabajador. Entonces, en ese caso sí, porque hay una ley que me obliga a hacerlo. O tiene un permiso especial por paternidad. En el caso de los padres, nace su bebé y tienen 3 días hábiles pagados por ley para acompañar a su esposa y a su hijo durante 3 días. Entonces, esos días que no va a estar en la empresa se considera falta para nada. Entonces, no le pueden quitar su dominical esos días. Por eso no hay que confundir las cosas. Muchos tienen esa percepción que a veces ocurre en todo momento. Que ha fallecido, por decir, falleció su tía, la más querida. En el caso de fallecimiento, pasa lo mismo. Aunque suene raro, pero hay un fallecimiento de una tía, de un sobrino, no importa. Pero no hay permisos pagados en caso de ausencia por fallecimiento de familiares de tercer, segundo grado, por si un tío, un primo y demás. Lo que puedes hacer en esos casos es pedir permiso. Ahora, si pides permiso, te estás ausentando del trabajo, perderías el dominical. A no ser que en vez de permiso lo pidas a cuenta de vacación. Ahí es otra cosa. Dices, quiero que me des un permiso, pero a cuenta de vacación. Y la vacación es como si trabajaras ese día. Entonces ahí sí no pierdes el dominical. Pero tiene una línea muy delgada la interpretación de los permisos, las faltas. Pero todo lo que diga la normativa tienen que aplicarlo. Es muy complejo y cada caso. Pero repito, yo no hago las reglas. Yo solo interpreto las normas. Y según esa interpretación también podemos, en base a la experiencia, ver algunos casos. Pero eso es lo que hay. A ver, no sé si hay algo más, si no calculamos el dominical. Licenciado, disculpe, en el caso de que 2 obreros faltaran en la misma semana, los dos perderían un dominical.
Lo que perdieron ese monto solo directo ya estaría yendo al tercer obrero. Es correcto eso. Lo que pierden varios obreros se suma y se reparte entre los que no han faltado. Y si el que no ha faltado es uno solo, él recibe todo ese dominical que han perdido los otros. Es correcto. Está bien, Esa es gracias. Por eso es el dominical, cuando lees la normativa, es un incentivo a la productividad y a la asistencia a la fuente laboral. Es como un premio por asistir a tu fuente laboral. Y obviamente si no asistes, pierdes ese premio. Pero muchos me dicen, pero si le están descontando, pobre obrero. Bueno, en realidad, él lo está perdiendo. La empresa no le está descontando. No se olviden que la empresa igual va a pagar la totalidad. La única diferencia es que la parte que está perdiendo se está repartiendo a sus compañeros. Y esa es la parte que a veces uno no lo conciben como si fuera un perjuicio para el trabajador, que en realidad yo no lo considero así. ¿Correcto? A ver, calculemos el dominical. Tenemos el primer obrero, en este caso es Germán, cuyo haber básico es 8.500. Primer caso. Germán ha faltado la primera semana un viernes. Repito, aquí no importa si la falta es justificada o injustificada. Solo nos interesa ver qué día ha faltado y en qué semana. Primera semana un viernes. Y la tercera semana un martes. Solo se paga el dominical a los obreros. Por eso no estoy tomando en cuenta la falta de Carlos Díaz, porque Carlos Díaz no es obrero. Para el dominical, Germán, ¿cuántos domingos perdería entonces? 2. 2. Pues vamos a hacer 8.500, que es su haber básico, dividido entre ¿cuánto? 25. 25. Son 5 domingos, ya ha perdido 2. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. ¿Cuánto sería su dominical de Germán? 1020. 1020. Ok. También hay que calcular cuánto ha perdido Germán por dominicales. 8.500 entre 25. Y ha perdido 2 domingos. ¿Cuánto es lo que ha perdido Germán? $680. Anoto los 680 y guardo ese dato para el último. Ya está. Siguiente. El siguiente obrero, su haber básico es 9.000 y no tiene faltas. Entonces, le corresponde 9.000 bolivianos dividido entre 25, son los 10 hábiles del mes, por ¿cuánto? 5. Por 5. ¿Cuánto sería en este caso? 1800. 1800. 1.800. Ya. Por ahora, temporalmente es eso. Vamos a calcular el siguiente. 5.500 dividido entre 25 por 5, porque no ha faltado. ¿Cuánto sería del tercer obrero su dominical? 1100. 1100. 1.100. Perfecto. Ahora, como hay un obrero que ha perdido dominical, dividimos los 680 entre los obreros que no han perdido dominicales, o sea, 2. ¿A cuánto les corresponde? ¿A 400? 340. A 340. Esos 340 lo voy a aumentar a su dominical que tiene. 1.800 era el original, más 340 sería 2.140.
Y del tercero es 1.100 más 340, 1.440. Total, 4.600. Como ven, la empresa va a pagar todo el dominical completo. Lo que pasa es que un obrero perdió y lo que perdió a otros se los está repartiendo. Pero la empresa al final va a pagar 4.600. No se está quedando con nada. Entonces no le pueden culpar a la empresa por eso. Es lo que dispone la normativa y el reglamento del dominical. Ok, ¿alguna consulta sobre el dominical para ir cerrando y pasando a otros pagos? Anótenlo bien, el cálculo, y revisen en los ejercicios que tienen, vayan realizándolo y hagan sus consultas también. Veamos lo siguiente. Otros pagos. A ver, ¿qué corresponde a otros pagos? En otros pagos tenemos los siguientes conceptos que puede haber. Primero, cualquier otro bono adicional que pague la empresa, que en este caso podría ser bono de transporte, bono de motivación, un bono con cualquier denominación que vea la empresa, pero al final que no sea el bono de antigüedad, obviamente, pero cualquier otro bono, bono de té, otros ponen bono guardería, cuando sus trabajadores son menores de edad, les ayudan con un pequeño bono para pagar la guardería, bono de educación, también proveen para ayudar a las pensiones de educación de los hijos, y depende, muchas empresas tienen diferentes bonos. Entonces, cualquier bono que la empresa pague adicionalmente a sus trabajadores va a esa columna de otros pagos. Además, un concepto que se llama reposición salarial. ¿Qué es la reposición salarial? Es cuando en una planilla de sueldos, por un error involuntario, se paga menos al trabajador. Por ejemplo, digamos, no han cuantificado todas sus horas extra. Le han pagado menos 4 horas extra en el mes de julio. Entonces, faltan 4 horas extra por pagar y eso se lo pagaría en agosto. Pero no como horas extra, sino como otros pagos. Se compensa económicamente algún error u omisión del mes anterior. Eso es una reposición salarial. ¿Y qué es una comisión? Las comisiones sobre todo van por el lado de los vendedores o los cobradores, ¿no? Que perciben comisiones por cobros o por ventas realizadas. Esos son ingresos adicionales porque son variables. Pueden variar de un mes a otro, no es parte del sueldo básico, es un ingreso adicional. Tendríamos eso como otros pagos, que no es parte de otros pagos. Los viáticos no son parte de otros pagos. Las primas anuales tampoco son parte de otros pagos. Los retroactivos salariales tampoco es parte de la planilla de sueldos porque se hace una planilla adicional de retroactivos salariales. Ni tampoco los subsidios no son parte de otros pagos porque los subsidios tienen una planilla diferente. Entonces hay que determinar bien esos 4 conceptos. No forman parte de la planilla de sueldos, ni los viáticos, ni las primas, ni retroactivos, ni subsidios, porque cada uno de ellos tiene sus propias planillas de control. Suele haber, ¿no?, esa confusión, les das como dato las primas y quieren sumarlo. En realidad no, las primas se pagan una vez por año, entonces no corresponde el pago de primas, ni tampoco retroactivos salariales. Eso tiene una planilla adicional que se llama planilla de retroactivos. Entonces no es parte de una planilla de sueldos. Veamos si nos da alguno de esos conceptos, porque en realidad tenemos que ver si nos da algún dato. Tendría que darnos acá alguna columna que diga otros pagos, o nos diga bono de motivación, otros bonos, o nos diga reposición salarial, no sé, pero en este caso no nos da. Al menos veo falta, subsidios no entra, hemos dicho ahí, horas extra, el RCIVA, vale, no hay. Entonces, si no hay, ¿qué ponemos? Directamente 0.
Si hubiese, lo anotamos el monto que nos dé. En este caso no nos da nada. El total ganado es igual al haber básico, bono de antigüedad, horas extra normal, horas extra en domingo, salario dominical y otros pagos. Sumamos todo eso para el total ganado. 34,000 más 2,207,28 más 0, más 0, más 0 y más 0. El gerente tiene un total ganado de 36,207,28. Hacemos lo mismo con el siguiente. 25,000 más 1,168 más 0, 26,168,56. Ya. El siguiente. 14,726,64. Tenemos ahí 12,000 más 2,726,64 más todo 0. El siguiente, el primer obrero, un total de 13,711,32. Segundo obrero, 15,805,60. Y el tercer obrero, 9,495,64. Ahí está el total ganado. No deben olvidarse que el total ganado es igual al haber básico, primero, más bono de antigüedad, más horas extra, ya sea normal o domingo, más salario dominical, más otros pagos. No necesitas una fórmula, pero eso es la composición de un total ganado. ¿Alguna consulta hasta el total ganado? Esa es la parte principal del costo de trabajo. Si esa parte la determinas mal, todo lo demás está mal. De la planilla. La base de toda la planilla es el total ganado. Pues en base a eso se hace el costo. Si determinas mal el total ganado de algún obrero, tu costo de trabajo estaría mal. Por si te equivocas en el dominical, o en las horas extra, o en el cálculo del bono, o en el haber hora, que influye en las horas extra, o interpretas mal algún otro pago adicional, pues afecta al total ganado. Y repito, esta es la base para el costo de trabajo. Ok, vamos. Vamos con descuentos laborales. Aportes laborales en este caso. Los aportes laborales se componen de la siguiente forma. Según la ley 069, que es la ley de pensiones, toda empresa, en este caso industrial, porque hay también aportes para empresas mineras, metalúrgicas y demás, pero estamos hablando de empresas industriales, tienen que aportar un 10% para el fondo de jubilación, o sea, para la jubilación del trabajador. Muchos confunden este 10% y creen ingenuamente que el 10% es para la Caja Nacional o para su seguro, cuando en realidad el seguro es obligación de la empresa que contrata, no del trabajador. Entonces, ¿quién paga el seguro? La empresa contratante, no el empleado. El empleado sí sufre un descuento del 10%, pero no es para su seguro, es para aportar a su jubilación. Por eso es fondo de jubilación. Ya. ¿Qué más? Se le descuenta también al trabajador el 1,71%, que es la prima de riesgo común.
Es una prima de seguro para que en caso de algún accidente, por decir, estaba trabajando por un accidente, sufre un golpe, una contusión leve, pero al final un golpe que amerita una compensación económica, porque por decir, se ha lastimado un dedo y ya no va a tener la misma funcionalidad normal, entonces se le puede compensar económicamente ese daño. O sea, sigue teniendo el dedo completo, pero ya no tiene la misma movilidad, por así decirlo. O por su trabajo, trabaja, por decir, en una empresa donde se genera mucho polvillo o fibras que afectan poco a poco y deterioran sus pulmones, también se le puede hacer una compensación económica. O algo que le afecte la vista, se hace una compensación económica. Para eso es el seguro de riesgo común para enfermedades leves. El trabajador tiene que aportar 1,71%. También 0,5% se le descuenta del total ganado, que es una comisión para las AFPs. Y otro 0,5% que es el aporte solidario. El aporte solidario es un fondo que se va acumulando para mejorar las rentas de jubilación de sus trabajadores cuando uno salga con una renta menor. Entonces, también es un fondo que en cierto momento le va a beneficiar. Por eso las AFPs o para AFPs se le descuenta al trabajador el 12,71%. Ese es el descuento que se hace al trabajador. Que no se confunda con el recargo por carga social que debe asumir la empresa, que también la empresa asume una responsabilidad y también aporta a las AFPs. Pero esto es dinero que aumenta la empresa. Que no se confunda eso con el dinero que se le descuenta al trabajador como aporte laboral. Son dos cosas muy distintas. Nos tenemos el 12,71%. ¿Qué hacemos acá? Pues nada, sacar el 12,71%. Del total ganado, el 12,71%. Es fácil sacar el 12,71%, pero no tienes que olvidarte de la composición. En defensas de proyectos a veces presentan, ¿no?, su auditoría de planillas de sueldo. Vale, estoy de tribunal y ha hecho usted la auditoría, sí. Entonces, si eres el auditor, has debido revisar los aportes laborales. Perfecto. ¿Me puedes detallar o desglosar cuáles son los aportes laborales? Es la pregunta. Y se quedan callados, mudos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede ser que hayas revisado en una auditoría los aportes laborales si no sabes cómo está compuesto? Entonces no tiene coherencia. ¿Cómo puedo revisar algo que no sé cómo se hace? Como si me dijeran, ¿puedes revisar si esta cirugía del corazón está bien? Sin idea. Si no soy cirujano. Entonces lo mismo. ¿Cómo revisas procedimientos que desconoces? Entonces la auditoría se cae sola. Tengan mucho cuidado. No es nomás decir 12,71. ¿Por qué? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es la jubilación? ¿Qué es el riesgo común? ¿Por qué es el 0,5 de aporte solidario? Entonces, hay que tener por lo menos la idea, la base. AFPs, entonces 12,71% del total ganado. Sacamos el porcentaje. Como dije, no es nada del otro mundo sacar un porcentaje. No hay ciencia en esto. Es una mera multiplicación de porcentajes, que ahí está. Suma 14,758,23. Ahora, tal vez en este todavía hay que hacer un poco de análisis. El aporte nacional solidario, hablando en escala, tenemos el aporte nacional solidario lo siguiente. El aporte nacional solidario es un aporte adicional que hacen todos aquellos trabajadores que ganen a partir de 13,001 bolivianos en su total ganado. Es decir, si yo tengo un total ganado
que supera los 13,000 bolivianos, ya estaría ingresando a una escala. Y dependiendo cuán superior es a 13,000, puede variar la escala. Ejemplo, los que ganan entre 13,001 hasta 25,000 están ubicados en la primera escala. ¿Qué significa eso? Que cualquier trabajador que tenga un total ganado en este rango de ingreso aplica la primera escala. Ejemplo, si el total ganado fuera 15,500, estoy dentro de esta escala, porque 15,500 está dentro de este rango. ¿Cómo se calcula el aporte? El total ganado, o sea, los 15,500 menos 13,000, eso es la primera escala. A esa diferencia le sacas el 1%. En este caso va a ser 25. Entonces, la primera escala es para aquellos trabajadores que ganan desde 13,001 hasta 25,000, en ese rango de valor. ¿Ya? 13,001 hasta 25,000. En esta planilla, aquí está el total ganado. ¿Cuáles ganan entre 13,001 y 25,000? Desde 13,001 hasta 25,000. El gerente se pasa de 25,000, entonces no. El jefe de ventas se pasa de 25,000, entonces no. El almacenero, 14,000, ¿está dentro de su rango? Sí. Sí, entonces escala 1. Control de calidad. Ah, no, el primer obrero. También. Sí. 1. El segundo obrero. También. También. Y el último, ninguna escala, porque al final solamente se aplica a los que ganan arriba de 13,000. Gana 9,000, no aplica nada. Calcularemos. Dice, total ganado menos 13,000. Ahí está. Por el 1%. 17,27. Ese va a ser su aporte de ese trabajador. Del siguiente, que también aporta el 1%. Esta es la primera escala, perdón. 13,711 menos 13,000 por el 1%, 7,11. El siguiente, 15,805,60 menos 13,000 por el 1%, 28,06. Y ahí queda. Primera escala, repito, entre 13,001 y 25,000. Y estos tres son de la primera escala. ¿Por qué los otros no? Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque para la segunda escala son aquellos trabajadores que ganan desde 25,001 en su total ganado hasta 35,000 en ese rango de valor. Tomaremos un ejemplo. Si alguien gana 27,200, está dentro de ese rango de valor. Por ende, se aplica la segunda escala. ¿Cómo es la segunda escala? Se aplica la fórmula anterior, total ganado menos 13,000 por el 1%, pero también se suma otra fórmula que dice total ganado menos 25,000 por el 5%. Aplicamos. 27,200 menos 13,000 por el 1%, 142. Más 27,200 menos 25,000 por el 5%, 110. Total, 252. Entonces se aplica la segunda escala desde 25,001 hasta 35,000, en ese rango de valor. Dos fórmulas. Veamos acá. El gerente tiene 36,000. ¿Está en la segunda escala? No, No. se pasa, porque es hasta 35 y él está en 36. Entonces, no está en la segunda escala. El jefe está con 26,168. ¿Pertenece a la segunda escala? Sí. Sí, pertenece. Sí.
Pertenece a la Sí, segunda escala. per- ¿Qué debemos pertenece. hacer? Primero, 26,000 menos 13,000, nos dice la fórmula, por el 1%. Sale 131,69. Pero más 26,168,56 menos 25,000 por el 5%. Tengo que sumar otra fórmula. Pues sí, 190,11. Ese es soporte solidario. Apliquen las fórmulas y van a llegar a esos datos. Entonces tenemos esa información. 190,11. El último. La última escala nos dice que todos aquellos trabajadores que ganen arriba de 35,000, no importa hasta cuánto, están en la tercera escala. Desde 35,001 para adelante. Ejemplo, 38,700 está en la tercera escala, porque es arriba de 35,001. ¿Qué se aplica? 3 fórmulas. Las anteriores, total ganado menos 13,000 por el 1%, total ganado menos 25,000 por el 5%, y total ganado menos 35,000 por el 10%. Ejemplo, 38,700, total ganado menos 13,000 por el 1%, 257. Más 37,800 menos 25,000 por el 5%, 685. Más 38,700 menos 35,000 por el 10%, 370. Total 1,312. Se aplican 3 fórmulas en la tercera escala que se deben sumar. Ya, nada nuevo. Eso es lo que se aplica. Y calculamos eso y acá terminamos. El gerente gana 36,000, o sea, más de 35,001. Tercera escala. Calculamos. Primero, 36,000 menos 13,000 por el 1%. Eso es lo que nos dice. Aplique la primera fórmula. 232 es hasta ahí. Más 36,000 menos 25,000 por el 5%. Más eso, 792,42. Pero hay una tercera fórmula. Total ganado menos 35,000 por el 10%. Tenemos 913,16. Ese es el aporte nacional solidario del gerente. 913,16 si aplicamos la tercera escala. ¿Alguna consulta o duda hasta ese punto para ir terminando? Los procedimientos hay que conocerlos. No pueden olvidarse. Uno no puede decir, sabía, pero ya no, ya me he olvidado. Es la parte laboral. Es con lo que van a interactuar todo el tiempo. No pueden olvidarse los aportes ni laborales, ni los aportes nacionales, ni los patronales. Toda la planilla es algo que uno debe tener siempre en cuenta. Esos son nuestros aportes laborales. 271 y el aporte nacional. Ok. Acá quedaríamos entonces, vayan repasando, vayan revisando todo el material y continuamos la siguiente clase. Estamos en planillas, vamos a registrar las planillas de la siguiente clase y luego entramos a costos indirectos. Son 3 elementos. Material, ya está. Trabajo directo, ya estamos en la mitad, diría yo. Costos indirectos y hoja de costo. Entonces vayan avanzando. Ya estamos ingresando a octubre y tenemos que ir consultando dudas si es que tienen de alguna de las prácticas. Bueno, hasta la siguiente clase entonces. También, hasta luego. Hasta luego, Lince. Hasta Gracias, luego. Nicolás. Hasta luego, Luis.